La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Saludos especiales para quienes se conectan a esta hora, en el segundo segmento de nuestro programa. Estamos hablando de Oliverio Girondo, y pues esta anécdota ha suscitado en los oyentes la que ocurrió, comentarios, y aquí hay una oyente que por supuesto no quiere se sepa, porque entró por la otra línea, quién es que hace el aporte, y dice: me gustaría que por favor leyeran nuevamente los 3 versos hasta donde aguanta Carlos, y el cuarto a ver qué fue de ahí para allá, qué es lo que no puede. Entonces le vamos a dar gusto, pues me van a dar en la cabeza, pero bueno, Carlos, ¿cómo es? Usted que es el... Aquí dice los 3 primeros, ¿no? Sí. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean. Hasta ahí aguanto yo. Hasta ahí aguanta Carlos. ¿Y cuál es el cuarto? Se penetran, se no, chupan. Baila, no, hermano, esa oyente sí, como que ya tiene el poema ya, es lo más seguro. Y como continuemos, Carlos, entonces con Oliverio Girondo. En 1937 aparece su relato Interlunio con el sello de Editorial Sur. En 1942 la editorial Losada publica Persuasión de los días. Y en el año de 1943, después de una larga duración, Oliverio Girondo y Nora Lang deciden contraer matrimonio. Por esas fechas, ambos comparten sus días entre la quinta de Güen y la casa Suipacha, 1444, donde estuvo tanto tiempo viviendo Oliverio. Sí, y el espantapájaros, ¿no? Eso es en Buenos Aires. Oliverio aparece vinculado con los grupos jóvenes que actúan por esos años, emulando al Macedonio Fernández de los 20, que se integró como uno de los miembros de Martín Fierro, 20 años más joven que él. La casa Suipacha, que era como un museo de las culturas más diversas, sirve durante muchos años de centro de reunión para estos jóvenes, que voy a leer a continuación: Edgar Bailey, Carlos Latorre, J. Ginás, Francisco Madariaga, Enrique Molina, Olga Orozco, Aldo Pellegrini, Mario Trejo y Alberto Banasco. Olga Orozco, amiga de Alejandra Pizarnik, una poeta que seguramente tendremos aquí en algún programa más adelante. Más adelante, no, nada que se nos agotan los programas, Carlitos. En 1900 se van a agotar. La poesía tiene para mucho. Para mucho. En 1946 aparece una plaqueta como único y extenso poema, Campo Nuestro. Voy a leer el poema Campo Nuestro. En lo alto de esas cumbres agobiantes hallaremos laderas y peñascos donde yacen metales, momias de algas, peces cristalizados, pero jamás la extensa servidumbre de que antes de humillarnos para siempre has preferido, campo, el ascetismo, de negarte a ti mismo. Fuiste viva presencia o fiel memoria desde mi más remota prehistoria. Mucho antes de intimar con los palotes, mi amistad te abrazaba en cada poste. Chapaleando en el cielo de tus charcos, me rocé con tus ranas y tus astros. Junto con tu recuerdo se aproxima el relente a distancia y pasto herido, con que impregnas las botas, la fatiga. Galopar, galopar, ritmo perdido, hasta encontrarlo dentro de uno mismo. Siempre volvemos, campo de tus tardes, con un lucero humeante entre los labios. Una tarde en el mar tú me llamaste, pero en vez de tu escueta resiedumbre,
pasaba ante la borda un campo equívoco, de andares voluptuosos y evasivos, me llamaste otra vez con voz de madre, y en tu silencio solo halló una vaca junto a un charco de luna arrodillada, arrodillada, campo ante tu nada. Cuando me acerco, pampa, a tu recuerdo, te me vas despacio para adentro, al trote corto, campo al trotecito, aunque me ignores, campo, soy tu amigo, entra y descansa, campo, de sencilla, deja de ser eterna lejanía. Cuanto más te repito y te repito, quisiera repetirte al infinito. Nunca permitas, campo, que se agote nuestra sed de horizonte y de galope. Templad mis nervios, campo ilimitado, al recio diapasón del alambrado. Aquí mi soledad está en mi mano, donde quiera que vayas te acompaño. Si no hubieras andado siempre solo, ¿todavía tendrías voz de toro? Tu soledad, la mía, un sorbo tras el otro, noche y día, como si fuera campo mate amargo, a veces soledad, otras silencio, pero ante todo campo, Padre nuestro. Claro, y ahí dice que... Un poema muy hermoso. Sí, es bastante largo, pero diciente. Y dice que en ese campo se concretiza la propuesta de reivindicar el origen geográfico e ideológico de la vida, sobre todo de la de Girondo, a través del lenguaje. El campo es el mismo. Toda la vida ha sido el mismo. El vocabulario domesticado del poema muestra el logro del poeta argentino, su lenguaje, que ya había comenzado a incorporar palabras extranjeras en 20 poemas, ha sido transmutado y apropiado. El lenguaje con las metáforas de barcos y de puertos que aparecían en los primeros libros ha sido adaptado desde el movimiento transatlántico de las realidades universales, que son íntimas. La materia poética se transformó entonces en un elemento contestatario, de denuncia al colonialismo, en un elemento de defensa contra la dependencia ideológica y literaria, un mensaje de afirmación del arte americano. El lenguaje ha sido reconquistado, americanizado, hecho nuestro. Lo universaliza. Lo vuelve universal. Universal. Como por ejemplo César Vallejo, desde su propio dolor se universaliza el dolor de todos. De los demás. Y no es tanto por el dolor mismo, sino por la forma como lo coloca. Que todos sabemos y sentimos que es el mismo sentimiento. En cualquier lugar del mundo. Donde sea. Por eso fue que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura. Porque el 100 años de soledad es universal. Eso que pasaba en Aracataca puede pasar en cualquier lugar del mundo. Siempre hay una realidad, pero dentro de esa realidad una fantasía. En 1948 realiza un viaje a Europa con su esposa, que se repite en 1965, siendo este el último viaje. Aldo Pellegrini presenta en el número 2, noviembre de 1953, de la revista Letra y Línea los primeros poemas que en 1956 compondrán la edición definitiva en la Masmédula. En la Masmédula se desarrolla un proceso verbal que va desde la escritura lineal y lúcida de comienzos hasta los mecanismos más remotos del lenguaje, en la profundidad de su origen. Mientras su presa es la realidad extrema, se dibuja precisa en cada línea. Directa, salta sobre las cosas con un zarpazo o las ilumina con imágenes netas, casi palpables. Cuando se vuelve hacia el abismo interior, pierde su ordenación frontal, se torna hirviente, se crispa y estalla con la violencia de la presión que recibe. En la Masmédula, o sea, como en lo más íntimo, tuvo 3 distintas ediciones, cada una con modificaciones substanciales hechas por el mismo autor. Los poemas que conformaron la primera sufren algunos cambios de edición a edición, lo que da como resultado que haya distintas versiones.
En cada edición de Oliverio Girondo incluyó la selección original, aunque con algunas alteraciones, e integró nuevos poemas. Igual que la experiencia vivida por Whitman en Hojas de Hierba, iba cambiando, cada edición era diferente a la anterior. Nunca estaba contento con la edición anterior. Aunque al comienzo no vendió sino un libro, ¿no? Pero después sí, ya salían ediciones tras ediciones. En la edición de 1954 de Oliverio Girondo corresponde a la primera publicación en Lamas Médula por Losada. Contenía 16 poemas y se imprimieron solamente 195 ejemplares, 40 de los cuales fueron impresos en papel fabriano, 4 de ellos no destinados a la venta, marcados con las letras de la A a la D, y entre los que se encontraba la copia para Oliverio Girondo. Fueron firmados por el autor y tenían un estudio de carátula cada uno distinto, con sus iniciales. 8 de ellos, numerados del 1 al 8 en romanos, eran idénticos a los anteriores. Otros 28 fueron numerados del 9 al 36 en romanos, pero no contaban con los diversos estudios de la carátula. Los 155 ejemplares restantes se imprimieron sobre papel corriente y solo 50 se pusieron a la venta. Los otros eran algo así especiales, como decir hoy en día papel maché. Al parecer no estaba interesado mucho en el lucro monetario, porque parece que la mayoría fueron destinados a amigos o a otros menesteres. Y fueron muy pocos, a la hora de la verdad. Y vamos a mirar este poema. La poesía de Oliverio, que sí, definitivamente es Tótem. muy importante. Merezco su presencia, me sacaré el sombrero, bien plantado en la tierra. Las nubes se enmarañan en sus duros cabellos, me detengo y escucho. Sus millares de manos rasguean en el aire una canción de lluvia. El clamor de lo verde torna luego a la calma. Aunque vive tan alto que ignora mi existencia, no quiero perturbarlo. ¿Quién pudiera decirme si es un dios o es un árbol? Hablemos un poquito de qué es un tótem. Un tótem es un objeto natural o animal, que en las mitologías de las culturas o sociedades se toma como símbolo icónico de la tribu o de un individuo en particular. En particular, cuando yo estuve investigando en Guatavita, cuando fundé el grupo de danza Maquerule, me interesé pues por la historia de Guatavita la Vieja. Los indígenas de ese sector hacían tótems de una manera terrible. Habrían huecos de 6 metros de profundidad, metían los niños menores de 6 años y luego les clavaban unos postes y los aprisionaban. Y decían que el espíritu de los niños que estaban ahí debajo eran los protectores, eran los tótems de su lugar. Me pareció terrible y escalofriante, Carlos. Solía suceder en las culturas antiguas. Voy a leer este poema Visita de Oliverio Girondo. No estoy, no la conozco, no quiero conocerla, me repugna lo hueco, la afición al misterio, el culto a la ceniza, a cuanto se disgrega. Jamás he mantenido contacto con lo inerte, si algo he renegado es la indiferencia, no aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo, todavía me intriga el absurdo, la gracia, no estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, dígale, se ha mudado. Seguramente se lo dedicó a una amiga Pitillo. Plástica por dentro y plástica por fuera y vacía por dentro. No, Carlitos. Este poema escrito en primera persona personifica la muerte. Sí. Una muerte que va de visita de lugar en lugar. No la conozco. Y es capaz de recibir un mensaje de ausencia de la víctima, en este caso el poeta Oliverio Girondo, que le deja el verso, dígale que se ha mudado. Sí, me repugna lo hueco. Pero no, si se trata de la muerte, esa no tiene reparo. O sea, si uno se disfrace, se lo lleva, porque se lo lleva así.
Pero dice, Pero es tremenda, porque me es repugna lo hueco. Si lo vuelve uno a leer desde el punto de vista de la muerte, ya se nota diferente. Es otra cosa. Si dijéramos, si llega la muerte, no estoy, no la conozco, no quiero conocerla, me repugna lo hueco, la afición al misterio, el culto a la ceniza. Sí, claro, por eso queda abierto cuando no la nombra. Pero también puede ser una amiga o una mujer que lo lleve a uno a lo mismo, a la muerte. A ver, aquí hay otro poema que se llama Dicotomía Incruenta. Leyéndolo me pareció que en ese momento Oliverio estaba como en el diagnóstico que hacemos los homeópatas de petroleum, que son esas personas que sienten su cuerpo doble o que sienten que hay otra persona al lado, que se sientan sobre alguien O que ya pasó por un sitio. o ya pasó por un sitio. Dicotomía incruenta. Siempre llega mi mano, más tarde que otra mano que se mezcla con la mía, y forman una mano. Cuando voy a sentarme advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo, que acaba de sentarse a donde yo me siento, y en el preciso instante de entrar en una casa, descubro que ya estaba antes de haber llegado. Por eso es muy posible que no asista a mi entierro, y mientras me rieguen los lugares comunes, ya me encuentro en la tumba, vestido de esqueleto, bostezando los tópicos y los llantos fingidos. Nos están timbrando los teléfonos, Carlos. Aquí hay una comunicación de Catherine Cortés. Entonces ahora le pasamos el dato a nuestro ingeniero de sonido, productor de sonido Nelson Puentes. Es una comunicación para él. Lo felicitan también por su don con los animales, ¿no? Entonces ahora le daremos, y ya siguen timbrando los teléfonos, Carlos Camilo. Con respecto a este poema que ya hablaba Carlos, el poeta hace una conciencia. Es capaz de separar el instante en que se realiza la acción del instante en que la perciben los sentidos. Se llega el punto en que se confunde si realiza la acción primero y siente después, o primero siente y después reacciona. Hay una situación extraña entre lo físico y lo sensorial. Y termina con una verdad innegable: no asistirá a su entierro. A la hora que suceda, ya se habrá marchado. Ya no hay vuelta atrás, ni más sentimientos que experimentar. Ya no está. Se puede morir dos veces también. Nuestra abuela... La que presiente, sí, y la real. La abuela paterna nos contaba, ella tenía una tienda en Las Cruces. Vendía cabrito y vendía chicha y todo ese tipo de cosas. Y salía 11:30 de la noche para la casa, y siempre pasaba frente a una de las dos iglesias, a la más grande, que tenía su reloj. Y miró la hora, eran las 12 en punto de la noche, ese día. Y sintió que alguien se le arrimó. Fue a mirar y no había nadie, pero lo siguió sintiendo. Y llegó a la casa, la persona se sentó al mismo tiempo con ella en la cama, ella se acostó, la persona se acostó, y así durante 17 años. Que un día se levantó y ya no lo sintió más. También Petroleum, ¿no? Es algo parecido a esto de Oliverio Girondo. Esa experiencia de pasar por algún lugar y pensar que ya estuvo ahí, ¿tiene que ver también mucho con eso? Sí, los gnósticos dicen que es una recurrencia, y que como ellos hablan de la reencarnación, que pudo haber sido que en una vida anterior estuvo ahí. Lo que pasa es que hay lugares muy parecidos, y también hay personas que se parecen a otras en su ambiente, fenotípicamente, y uno dice, yo la he visto en algún lado. Entonces dicen, no, eso fue en otra vida. O los sueños. O los sueños, lo onírico. Este poema se llama Rebelión de vocablos. De pronto, sin motivo, graznido, palaciego, cejijunto, microbio, Padre Nuestro, dicterio, seguidos de incoloro, bisiesto, tegumento, ecuestre, Marco Polo, patizambo, complejo, en pos de somormujo, padrillo, reincidente, herbívoro, profuso,
ambidestro, relieve, rodeados de Afrodita, núbil, huevo o carina, incruento, rechupete, diametral, pelo, fuente, en medio de pañales, Flavio, lacio, penates, toronjil, nigromante, semibreve, sevicia, entrecuervo, cornisa, imberbe, garabato, parásito, almenado, tarambamba, equilátero, entorno de nefando, hierofante, guayabo, esperpento, cofrade, espiral, mendicante, mientras llega incólume, falaz, ritmo, pegote, criptodonte, resabio, fuego fatuo, archivado, y se acercan macabra, cornamusa, heresiaca, sabandija, señuelo, artilugio, epiceno, en el mismo momento que castálico, envase, llama sexo, estertorio, zodiacal, disparate, junto a sierpe no quiero, me resisto, me reniego, los que sigan viniendo han de quedarse adentro. Qué cantidad de palabras, ¿no? Sí, a veces hay que jugar con las palabras, no siempre hay que ser poemas serios. Y como tan coherentes y tan jáforas. Y tan jáforas. Sí. Que dice cualquier cosa. Sí, y las retahílas, ¿no? Golondrina, golonchina, golonmina, goloncina. ¿Sabes tú por qué la gallina no tiene la cresta como la tiene el gallo? Porque la estemática pancreática del segregador hiperostático de la gallina tiene repercusión asperoscósmica sobre la glándula queloparalinfático del canal celular de la cresta de la gallina. Algo así, ¿no? Un enredijo ahí, un destrabalenfaringeador. Y hablando de este poema, la ruptura lingüística, es decir, el estudio científico tanto de la estructura de la lengua natural y de aspectos relacionados con ellas, como la de su evolución histórica, su estructura interna y de conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. En el poema Rebelión de vocablos existe una enumeración confusa. Se sale de la variedad impuesta en el lenguaje de uso normal. No hay ninguna lógica en el poema. Solamente en algunas frases para que no se le escape el lector. Y sobre todo al final. Percibí que al final sí ya se conectó, hizo conectores para que no se perdiera el lector, porque entonces el lector dice, no, esto no. O para reivindicarse, ¿no? Sí, hace unos enlaces, pero es al final donde ya dice me resisto, me niego, los que sigan viniendo han de quedarse. Aunque hay que decir que Oliverio tiene muchos poemas enumerativos. Sí, yo me lo figuré cuando lo estaba leyendo, investigando primero en el diccionario una cantidad de palabrejas, ¿no? O eso que sucede de pronto que usted va anotando palabras sobre una hoja al azar. Y le dio la locura. Y entonces dijo, esto está como interesante y lo anotó. Como a veces nos ocurre a nosotros, que enganchamos o con una acción, con una palabra o algo y por ahí nos vamos. Hay otro que es comunión plenaria. Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes, abrazan los ramajes, penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol, los caballos tienen mis propias venas, cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto, las veces que me he muerto. Al ver matar un toro, si diviso una nube debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen un huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para hacer un recuerdo. Bonito final, ¿no? Sí, ¿y por qué la gallina? Basta que alguien me piense para hacer un recuerdo. Dietética. Hay que ingerir distancia, lanudos nubarrones, secas parvas de siesta, arena sin historia, llanura, vizcacheras, caminos con tropillas, de nubes, de ladridos, de briosa polvareda. Hay que rumiar la hierba que sazonan las vacas con su orín y sus colas,
la tierra que se escapa bajo los alambrados, con su olor a chinita, a zorrillo, a fogata, con sus huesos de fósil, de potro, de tapera, y sus largos mugidos, y sus guampas al aire, de molino, de toro. Hay que agarrar la tierra, calentita o helada, y comerla y comerla. Me hace acordar del poema de Miguel Hernández, pero muy diferente, Elegía, que dice: quisiera morder la tierra hasta encontrarte, cuando hace el poema Ramón Sige, y besarte la noble calavera. Una inclinación, ¿no? Como hacen los santos padres cuando llegan a un país extranjero, se arrodillan y besan la tierra. En alguna parte decían que si era bueno o malo que los niños comieran tierra, porque como juegan mucho con ella, y parece que no es malo. No, es más delicado aislarlos, ¿no? Tenerlos muy esterilmente. Porque parece ser que ayuda a las defensas del organismo. Ya hemos visto los niños de las señoras de la Plaza del Restrepo, coloraditos y gorditos, y los tiene adentro un guacal y cogiendo mugre y de todo. Y vaya uno tenga un niño muy aislado y se le enferma, se vuelve muy frágil de los bronquios y de los pulmones, asmáticos. Como pasaba con el rico americano, no recuerdo el nombre, del cual se inspira El Aviador, esa película, que todo se bañaba cada vez que alguien le daba la mano, que sí, tocaba cualquier objeto, sitio que alguien hubiera tocado, el picaporte. Demasiado escrupuloso. Escrupuloso, sí. Sí, cuando uno es muy escrupuloso, está como más predispuesto a recibir algo. Otro poema entonces de Oliverio Girondo. Sí. ¿Dónde? Me extravié en la fiebre, detrás de las sonrisas, entre los alfileres. Me extravié en la duda, en el rezo, en medio de la herrumbre, asomado a la angustia, al engaño, a lo verde. No estaba junto al llanto, junto a lo despiadado, por encima del asco, adherido a la ausencia, mezclado a la ceniza, al horror, al delirio. No estaba con mi sombra, no estaba con mis gestos, más allá de las normas, más allá del misterio, en el fondo del sueño, del eco, del olvido. No estaba, estoy seguro, no estaba. Me he perdido. Casi como el mismo poema del otro yo, que ya habíamos analizado. La dicotomía. O sea, siempre estaba fuera de sí mismo, a veces cuando escribía los poemas. Vamos a leer este poema, se llama Llorar a lágrima viva. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando y festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuys y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisado, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. En este poema se nota lo recio y lo duro de él, pero siempre hay algo irónico dentro del poema. Sí. Por ejemplo, cuando dice que eso es lo que me decía un argentino, dice, los argentinos tienen esa particularidad en los poemas. Siempre hay un tono de humor dentro del poema, a pesar de lo duro que sea. Por ejemplo, en este caso, llorar de flato. Sí,
pero no utiliza el vos, ¿no? Que no se debe utilizar. Que lo dicen los mismos argentinos, que en los poemas es incorrecto usar el vos, porque no es universal. Y algunos modismos o refranes, eso está mandado a recoger. A esta hora le damos un saludo a Catherine Cortés, nuestra compañera de emisora. Está juiciosita escuchando nuestro programa, porque ya después viene el lado B. Sí, entonces yo creo que ya vamos a hacer otros comentarios, Carlos. Digamos que Sí. ¿cómo murió Oliverio? ¿Cómo murió Oliverio? Muere en un accidente en 1961, el año de mi Volkswagen. Le deja disminuido durante los últimos años de su vida. Muere en Buenos Aires el 24 de enero de 1967. Y por agregar únicamente que Oliverio Girondo utilizó muchos neologismos. Trataba de inventar palabras, pero generalmente eran la unión de dos palabras. Unía el prefijo de una con otra palabra, o sea, tratando de inventar una nueva. Una nueva, siendo como un híbrido de palabras. Ya en los poemas que leímos se notaba esas palabras que trataba de inventar Esa Oliverio, tendencia, sí. de Oliverio Girondo. Y otro que escribía, inventaba palabras, era un poeta colombiano, ¿no? León de Greiff. Y algunas también Porfirio. Y Porfirio Acuarimántima. Barbaja. Acuarimántima, oiga, y la palabra está bonita, ¿no? Sí. Como Trills, César Vallejo. Unió triste y ¿qué? Decían que era triste y dulce, pero él mismo en una entrevista Dijo lo que dice. no. Dice, no significa nada, pero se oye muy bonito. Trills. Sí. Terrible, ¿no? Es así. Bueno, y damos por terminado hoy nuestro programa en Expresión Estéreo.